Bienvenido al canal y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1963, Franklin, el de medio dólar. ¿Se imaginan encontrar una moneda que literalmente obligue a los expertos a decir esto no debería existir? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando con la moneda de 1963 Franklin, una pieza que no solo es rara, sino que podría cambiar lo que sabemos sobre la historia de la moneda de Estados Unidos. Es verdad que de vez en cuando aparece una moneda que rompe todas las reglas, y esta es una de ellas. Le diré que esta moneda fue acuñada en un cospel muy extraño, compuesto de 75% de plata y 25% de cobre, con un peso de 12,60 gramos. Eso ya es raro, porque no coincide con lo que se suponía que debía usar la Casa de la Moneda en esa época. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. La moneda fue autenticada por NGC con un error de acuñación. Sin embargo, muchos expertos creen que esto va mucho más allá de un simple error. Para entenderlo, tenemos que viajar a principios de los años 60. En ese momento, Estados Unidos estaba enfrentando una fuerte escasez de plata, habiendo más demanda de monedas, pero menos plata disponible. Así es que el gobierno necesitaba una solución urgente. ¿Y qué hicieron? Pues contrataron al Battelle Memorial Institute, y perdonen mi inglés, para experimentar con nuevas composiciones metálicas. Básicamente estaban buscando cómo hacer monedas sin depender de tanto de la plata. Durante esas pruebas, la Casa de la Moneda comenzó a experimentar con diferentes aleaciones. Incluso crearon monedas de prueba con diseños especiales, como uno con Martha Washington en el frente. Pero el problema es que no todo quedó documentado. Y eso es clave, porque la moneda de Franklin de 1963 no coincide con ninguna composición oficial registrada. Ahora, si observamos la moneda físicamente, ella misma cuenta lo que pasó. Tiene detalles débiles, como si el metal fuera más duro de lo normal. El estriado no estaba bien formado y aún así está sin circular, conservando su brillo original. Todo esto apunta a algo muy específico, que fue acuñada con un metal diferente al estándar. De hecho, la teoría más fuerte es que este cospel experimental, probablemente creado durante esas pruebas, pues terminó en una prensa de acuñación de monedas Franklin. Tal vez fue intencional o tal vez pues fue un accidente, pero el resultado es el mismo, una pieza nacida en pleno momento de transición. Y sabemos que esto no sería la primera vez que algo así sucede. Es verdad que ya ha pasado antes con moneda. Bueno, como la moneda de 1943 Lincoln de cobre o también la moneda de 1944 Lincoln Cent de acero. Cuando hay cambios grandes, también hay errores, mezclas y descubrimientos increíbles. Así es que esta moneda de 1963 Franklin representa un momento clave en la historia, el fin de las monedas con alto contenido de plata y el inicio de las monedas modernas de clay. Y dígame usted, si encontrara una moneda así, ¿pensaría que es un simple error o un pedazo oculto de la historia? Déjeme un comentario, me gustaría leer lo que piensa. Y bueno, mis queridos amigos, si les gusta este tipo de video donde se menciona el descubrimiento que cambia todo lo que creemos saber sobre las monedas, asegúrese de suscribirse.
porque aquí siempre estamos encontrando monedas que le van a sorprender. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.